Hola familia, buen día. Aquí estamos iniciando. Y sabes, la vida se trata de decisiones y todos nosotros en algún momento hemos tomado buenas y malas decisiones. Buenas decisiones que tú dices, oye, qué bien que me hice las preguntas correctas. Malas decisiones tú dices, ¿será que obvié algunas cosas? Y de eso se va a tratar esta serie. Como familia hemos estado viviendo una semana bien dura por el fallecimiento de mi abuela. Estuvimos entre funeral, entierro, tiempos de familia. Y en lo personal esos tiempos me ayudan a reflexionar, a hacerme preguntas. No sé cómo es en tu caso, pero en medio de los momentos de dolor me hago muchísimas preguntas. Comienzo a cuestionar un poco lo que voy viendo y cómo está mi vida con respecto a eso, sobre todo porque mi abuela fue la que sembró la base de la fe para todos nosotros. Así que veía su vida, lo que decían de ella, lo que comentaban sus vecinos, lo que comentaron quienes asistían a la iglesia. Y yo cuestionaba incluso mi propia vida de fe al ver la vida de fe de ella, y escuchar todas sus historias. Lo cierto es que en un momento me tocó dar unas palabras y me recordé de un versículo que dice, enséñame a contar los días de tal manera que mi corazón adquiera sabiduría. Y justamente allí comencé a hablarle a las personas que estaban, pero imagínate, ya saliendo del tema de mi abuela y de lo que nosotros pasamos como familia, quiero llevarlo a tu propia vida. Imagínate que tú puedas contar tus días de tal manera que tu corazón adquiera sabiduría, de tal manera que tú puedas tomar las mejores decisiones, que tú puedas tener el filtro correcto para experimentar todo aquello que quieres. Y por eso decidimos hacer esta serie y la llamamos La Mejor de las Preguntas. La Mejor de las Preguntas. Y va a ser la base para tu vida y también la enseñanza de hoy con la que vamos a arrancar va a ser la base para las otras dos partes de esta serie. Así que yo espero darte lo mejor, entregarte lo mejor y que tú digas, wow, valió la pena haber ido allá a la iglesia. Si tú vienes hoy por primera vez, te aseguro que la mejor de las preguntas va a ser útil para tu vida. Si tienes tiempo viniendo a la iglesia, esto va a ser útil para tu vida, siempre y cuando tengas la capacidad de tomar lo que yo voy hablando y llevarlo a tu propia vida y a las veces que te ha tocado tomar decisiones difíciles en la vida o esos momentos donde te haces preguntas, porque todos nos hacemos preguntas. En algún momento te preguntaste, ¿debo aceptar este trabajo? A ver, ¿alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Debo aceptar este trabajo? Estaba soltero, estaba soltera, ¿será esta mujer la mujer de mi vida? ¿Será este el hombre de mi vida? En algún momento nos hacemos esas preguntas. ¿Quiere Dios que yo me mude, que me quede viviendo en Barquisimeto, que me vaya a otro lugar? ¿Será aquí, será allá? Y en algún momento también nos hemos hecho esa pregunta. ¿Debería quitar prestado? ¿Será esto un pecado? ¿Cuántas veces nos podemos hacer esas preguntas? ¿Será que es tiempo de? Y tú puedes completarla. ¿Qué hago al respecto? Te pasa una situación y tú dices, ¿qué hago al respecto? Y lo que quiero, como quiero arrancar es diciéndote que la mejor de las preguntas te va a ayudar a aclarar las preguntas importantes. Entonces, estamos hablando de la mejor de las preguntas, lo mejor de lo mejor, y de eso se trata la serie. Vamos a averiguar cuál es esa mejor de las preguntas, pero no quiero descartar de que hay preguntas importantes, otras preguntas que te han dado claridad, que te han ayudado a tomar decisiones. Sin embargo, hay una que está superior a toda esta. Y algunos de nosotros pudimos haber evitado lo que más hemos lamentado en nuestra vida si tan solo nos hubiésemos hecho la mejor de las preguntas. Porque después de haber actuado y tener algunas conclusiones o algunas consecuencias, nosotros hemos dicho, oye, ¿por qué hice esto? Y es que nosotros en algún momento hemos vivido situaciones y hemos tomado decisiones que nos terminan avergonzando. Hay malas decisiones que no solo nos avergüenzan. Tú puedes decir, oye, yo me avergüenzo de haber hecho esto, de haber hecho aquello. Y eso está bien, una vergüenza. Pero ¿qué tal cuando la vida no solamente se trata de vergüenza, sino de cicatrices? Hay otros momentos donde quedamos heridos. Esa herida se cerró, pero quedaron las cicatrices. Y recuerdas los momentos vividos o las decisiones tomadas por las cicatrices que generaron.
Una cicatriz en tu matrimonio, una cicatriz en tu propia vida, una cicatriz moral, una cicatriz financiera, una cicatriz en la crianza de los hijos, en el trabajo. Yo no sé dónde han quedado cicatrices, pero tú has experimentado cicatrices en tu propia vida. Cuando traigo esta pregunta a mi vida, yo digo, si yo me hubiese hecho esta pregunta en mi juventud, seguramente hubiese tomado otro tipo de decisiones. Si yo hubiese traído en algunos momentos en mi matrimonio donde olvidé esta pregunta y lo hubiese traído a mi matrimonio sería diferente o hubiese tomado otras decisiones que juntos como matrimonio tomamos en algún instante y que tuvieron unas consecuencias, unas repercusiones. E incluso cuando lo traigo al ministerio, a lo que hago, a cómo le sirvo a la gente, yo digo, oye, si tan solo me hubiese hecho esta pregunta. Y estoy seguro que muchos de nosotros hubiésemos evitado esos momentos que más lamentamos en la vida. Si tú tuvieras la oportunidad, tú los pudieras omitir, tú los pudieras quitar. Y si tú eres como yo y en algún momento te sientas a reflexionar, ahora que viene el 2025, te estás reflexionando qué quiere Dios para mi vida, qué será eso que voy a alcanzar y te toca tomar decisiones, entonces tú empiezas a mirar en retrospectiva, empiezas a mirar por el retrovisor del automóvil que conduce tu vida y tú dices, oye, si yo en ese momento hubiese hecho algo diferente, o nos hacemos una pregunta diferente. Oye, ¿cómo pude haber sido tan tonto? ¿Cómo pude haber sido tan tonta, tan ciego, tan necio? ¿Cómo yo en aquel momento tomé esa decisión? ¿Te ha pasado en algún momento que tú dices, ya vaya, ¿en qué estaba pensando yo? ¿Sí te ha pasado eso en algún momento? Porque viste por el retrovisor las consecuencias. Pude haber sido más listo o más avispado, que decimos aquí en Venezuela. Pude haber sido más pila y haber tomado otra decisión. Y era porque creíamos que nosotros podíamos controlar el resultado de nuestras decisiones. Y como creíamos que podíamos controlarlo, tomamos esas decisiones. Pero se convirtieron en acciones. Y las acciones, hay dos tipos de personas, los que aprenden del ejemplo de otros y se ven motivados, inspirados por otros, y los que ven a otros como una advertencia. Dicen, no, estás loco, yo para vivir eso, mira esa vida, y aprenden de las advertencias. No necesitamos experimentar todo para tener sabiduría, porque muchas veces la gente dice, no, la sabiduría es experiencia acumulada. Sí, es experiencia acumulada, pero no te alcanza la vida para experimentar todo. Imagínate que yo diga, no, yo todavía no sé esto de la droga, yo tengo que experimentar la droga para dar consejos acerca de droga. No me alcanzaría la vida, me voy a morir rápidamente porque después digo, no, y tengo que dar consejos acerca del alcohol y de esto y del otro y tengo que experimentarlo para aprender. La verdad es que no, yo puedo ver la vida de otros, las consecuencias que otros recibieron y tomarlo como una advertencia también. Y tú y yo somos inspiración o advertencia cuando salimos de este lugar. Tú y yo vamos a hacer o inspiración o advertencia. Tú hoy vas a poder decidir si tomas en consideración lo que vamos a estar hablando hoy y durante la serie y te conviertes en una inspiración, alguien que inspire a otros a seguir a Jesús o alguien que sea una advertencia. No, para ser como Él prefiero no serlo. Lo cierto es que nosotros como seres humanos tenemos mecanismos de defensa. Y hay un mecanismo de defensa llamado racionalización. Y nosotros comenzamos a utilizar la racionalización para convencernos, para autoconvencernos de muchas cosas. Y lo otro que debemos comprender es que ninguna persona, nadie planea arruinar su vida. El tema es que pocos planifican cómo evitarlo. ¿Cómo evito la ruina? Vamos, nadie dice, ay, yo me quiero casar con él o con ella para divorciarme a los 3 meses. Nadie planea su vida así. Nadie dice, yo quisiera, agarrar todos los ahorros, montar un negocio y que esa broma no dé fruto y que lo cierre rápidamente. Nadie así, ¿verdad? Dice, yo quiero tener hijos. ¿Y eso? ¿Por qué quieres tener hijos? ¿Para tener una familia grande? No, para que cuando crezcan ellos me odien. Nadie quiere eso. ¿Verdad que nadie planifica la vida así? Ay, ojalá me den ese trabajo y que me voten a la semana, que digan que no me soportan. No, así no es la vida. La gente no planifica la tragedia, la ruina.
Pero el tema es que no planificamos evitar la ruina. Si me hago entender, no tenemos un marco como para decir, oye, no voy a caer en eso, no voy a caer en una quiebra financiera, no voy a caer en un negocio que va en declive, no voy a caer en un matrimonio que no florezca, no voy a caer en una relación monótona en la crianza de los hijos. Y a veces la falta de filtros nos hacen vivir consecuencias, porque nadie hace planes para echarse a perder la vida. El problema es que somos muy pocos los que hacemos planes para no echárnoslas a perder. Son muy pocas las personas que se sientan, oye, ¿cuáles son esos riesgos que corro? ¿Cuáles son esas cosas que pueden ser una adversidad que me impidan a mí tomar la decisión correcta? Necesitamos tener mínimos no negociables. Oye, mira, eres un soltero, una soltera y necesitas tener un mínimo no negociable para conseguir esa pareja. Hay quienes tienen unos mínimos no negociables. Sí, sobre todo cuando la edad va avanzando. Al principio, ay, yo quiero esto, yo quiero aquello. Y entonces empiezan a tener una gran lista y por eso pasa el tiempo y no consiguen al príncipe azul. Y llega el príncipe azul, ay, pero ese no es el azul que yo quería. Tienen mínimos muy negociables, demasiado altos, unos estándares. Pero a medida que pasa el tiempo y ya va viendo que no ha obtenido pareja, dice, bueno, por lo menos que respire, sí. Y ya pusieron los mínimos bien bajitos, ¿no? Porque somos especialistas en racionalizar, no es que se me va a pasar el tren. Y así lo podemos llevar a cualquier área de nuestra vida. Todos queremos vivir bien, pero no todos planeamos cómo no vivir mal. Y eso puede ocurrir en el matrimonio, puede ocurrir en la crianza de los hijos. Puede estar ocurriendo en tu empresa. Nadie quiere que lo roben en la empresa, pero muy pocos planifican todo un sistema para que no los roben en las empresas. Y así en cualquier faceta de tu vida, nadie hace planes para crear una adicción. Ok, 2025, aquí vamos. Este año yo quiero ser adicto, No he visto una resolución así, no he visto a alguien que pueda tener la cabeza de esa forma. El tema es que sucede, que la gente cada vez es más adicta a los teléfonos, adicta a unas páginas, adicta a algunos usuarios, adicta a algunos comentarios, adicta al trabajo, adicta a una sustancia, adicta a tantas cosas. ¿Por qué? Por falta de precauciones, A veces no tenemos las precauciones necesarias. Nuestra mala planificación nos lleva precisamente donde no teníamos la intención de llegar. Ahora, ¿cómo es posible que me pase esto a mí? Esa ha sido una gran pregunta que en algún momento nos hemos hecho. Si soy tan bueno, yo voy para Global. ¿Cómo me pasa esto a mí? Y quiero hacerte una advertencia, amigo que estás aquí, vienes hoy por primera vez, te voy a hacer una advertencia. La pregunta, o la mejor de las preguntas, va a ser una pregunta incómoda. Y perdón por incomodarte. Y si tienes tiempo viniendo a la iglesia, también te quiero pedir perdón porque va a ser más incómoda para ti. Va a ser mucho más incómoda para ti. Porque deja ver tanto de nuestro corazón. Cuando traemos la mejor de las preguntas, habla de nuestras motivaciones. Y por eso no es una pregunta fácil de hacerse y no todo el mundo se hace esa pregunta. Esa pregunta va a arrojar una luz sobre cuestiones que incluso la Biblia no trata de forma concreta, pero cuando te la haces, todo lo que sí dice la Biblia de manera concreta o todo lo que está expresado en la Biblia a través de los autores de manera concreta, entonces comienza a tener mucho mayor realce. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces las personas juegan a esto de la sabiduría, no, porque voy a conectarme con la palabra de Dios, pero lo hacen de la manera poco sabia. Y empiezan a buscar como si fuese un juego al azar, como si fuese la ruleta rusa, algo así. Y empieza, a ver, Señor, ¿será que yo tengo que salir con esta muchacha o no? Y empiezan a buscar, y meten el dedo, aquí, Dios, háblame. Y David cayó en adulterio con Betsabé. No, Dios me habló. No, pero empiezas a racionalizar y dices, no, pero esto no puede ser lo que Dios quiere. Vamos, otra oportunidad. Lo que vayas a hacer, ve y hazlo ahora. Así no es. Esa no es sabiduría.
Eso es jugar al azar y utilizar un recurso que es para tu sabiduría de la forma incorrecta. Y si algo tú y yo tenemos en común, es nuestra capacidad de autoengañarnos. Somos buenos para autoengañarnos. Porque engañoso es tu corazón, es mi corazón, porque cuando habla del corazón habla de la mente, y ahí en la mente están las emociones, y las emociones se mezclan entonces con nuestra forma de pensar, y entonces comienza a ser engañoso. Y empezamos a utilizar frases comunes, frases que traemos a nuestra vida. No vale, tranquila, eso a mí no me va a pasar. Eso le pasó a esta güera porque era una tonta, pero a mí no me va a pasar. Eso le pasa a él, porque no. Lo que pasa es que él no es como yo, a mí no me va a pasar, y caemos en algo llamado negación. Y la negación es la madre de todas las adicciones. La negación es la madre de todas las adicciones. Porque creemos que a nosotros no nos va a pasar. ¿O qué tal esta frase? Ay, pero no es para tanto. Tú empezaste a ir a la iglesia y ya te estás convirtiendo en una fanática. No es para tanto, chica. No vale, no es para tanto. Bájale dos. No, es que este guaro ahorita es demasiado cuadrado. No es para tanto. Y empezamos a minimizar. Empezamos a minimizar las oportunidades y creemos que hay demasiado tiempo y decimos, yo mañana comienzo. Mañana comienzo. Y eso se llama minimización. Pero ¿qué tal la racionalización? Cuando empezamos a ver y a pensar, no, pues lo que pasa es que no es culpa mía, yo hice mi parte, pero el otro no funcionó, fue por el otro. Y metemos a otros y culpamos a otros. La culpa de que el matrimonio no haya funcionado, no esté funcionando, es del otro, no es mía, es del otro. La culpa de que me roben es que ellos son el pensamiento delictivo del empleado, ¿vale? Pero no piensas en el empleador que no tiene sistemas para que eso no ocurra. Entonces el problema es del otro, el problema es de la junta de vecinos, el problema es del presidente del condominio. Y así empezamos a culpar a otros. No, yo estaba tranquilo, pero fue que la tentación pasó por ahí. La culpa es de quien me tentó. No es de mi dominio propio, es de quien me tentó. Y empezamos entonces a justificar a través de la racionalización nuestras acciones. El tema de que yo caí en pecado fue porque es que el pastor no me saludó en la broma y yo me fui movido desde ahí. Y bueno, y se me presentó eso y una canita al aire, ¿vale? Pero si el pastor me hubiese saludado cuando yo no hubiese caído en esto, ¿sabes? Entonces empezamos a vivir en eso, a buscar que otros son los culpables y no tomamos acción desde nuestra propia vida, no nos hacemos responsables. Y el hecho de que nos tengamos que dar a nosotros razones o excusas para hacer o dejar de hacer algo, nos debería ya poner en sobrealerta. Nunca deberíamos dar razones para hacer algo bueno. Simplemente hacemos lo bueno y listo, creemos lo bueno y lo hacemos. No nos vamos a dar razones a nosotros mismos para hacer ejercicio. El tema es que está dentro de nosotros que no nos hace hacer ejercicio. Pero no deberíamos darnos razones, no, porque tú sabes que hacer ejercicio, mira, hacer ejercicio es bueno, ahorrar es bueno. Evitar las malas compañías que te están corrompiendo es algo bueno. Simplemente lo sabemos, pero hay algo que está fallando y que empieza a generar tensión. Y te voy a dar un filtro adicional. Si algo genera tensión en tu vida, debes poner atención a ese asunto. Si hay algo que está generando tensión, deberías poner atención a ese asunto. A nosotros nos pasa en la iglesia. Viene alguien y dice, oye, mira, está pasando esto en este lugar. Y dicen un nombre. Vamos a otra reunión. Oye, ¿tú sabes que está pasando algo en este lugar? Y dicen el mismo nombre que dijeron en la otra reunión. Ok, ¿y quién crees que debería hablarlo? No, el otro. Y el otro dice que el otro. Y cuando nosotros empezamos a pelotear a un caso de una persona, yo digo, estamos delante de un caso difícil. Y esa tensión que se está generando requiere nuestra atención. Y así pasa con el matrimonio, y así pasa en la crianza de los hijos, así pasa en las finanzas, así pasa en todo, así pasa en el trabajo. Así te va a pasar ahora mismo cuando vayas a la declaración de los impuestos. Si algo te genera tensión, entonces tienes que poner atención.
Pero a veces no estamos convencidos de hacer lo bueno y ese es el gran problema de nosotros los seres humanos, de que no tenemos la convicción de hacer lo bueno. Así que la mejor de las preguntas va a poner al descubierto lo irracional que solemos ser y las excusas que nosotros solemos traer a nuestra propia vida. Esta pregunta nos va a poner al descubierto lo irracional que son nuestras excusas. Pero esta pregunta puede convertirse incluso en un verdadero fastidio para muchos. Tú vas a salir de aquí y vas a tener esa pregunta en la mente. Vas a tener esa pregunta y tú dices, ¿para qué fui a la iglesia ese día? Esa bendita pregunta que no se sale de aquí. Sobre todo en aquellas ocasiones donde no solamente quieres tomar una decisión correcta, sino que estás tratando de enderezar algo que no es. Y el apóstol Pablo escribe una carta al pueblo de Éfeso. El pueblo de Éfeso era una de las metrópolis de Asia Menor. Escribe esta carta más o menos entre el año 57, 60 después de Cristo. Y quiero darte un poco de contexto. Si tú nos visitas hoy por primera vez, quiero que viajes hacia ese contexto para que puedas comprender las palabras del apóstol Pablo. Porque había dioses y una de las diosas era la diosa Diana. Y la diosa Diana para muchos era la diosa del amor. Pero realmente cuando lo veías en la práctica era la diosa del desenfreno, era la diosa de la lujuria, era la diosa de las orgías y etcétera. En ese contexto es que vamos a ver el pasaje del día de hoy. Así que vayamos a Efesios 4:1. Dice, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. En otras palabras, está diciendo, si vas a seguir a Jesús, que parezca que eres un seguidor de Jesús. No solamente lo diga, sino que parezca. Y a partir de aquí, Pablo se dedica a escribir una de las secciones más prácticas que hay en las cartas paulinas. Porque habla de todo, mira, habla de la vida sexual, habla del matrimonio, habla de las bebidas alcohólicas, habla del desenfreno, habla de todo. Ahí hay de todo, de lo que se puede hablar y de lo que no se puede hablar. De lo que se puede pensar y de lo que no se puede pensar, de lo que uno se puede reír y de lo que no se puede reír. Yo te invito a que puedas examinar toda la carta de Efesios. Pero quiero que te vayas con esto, que todo su comentario es intenso, que puede ser muy complejo, pero también es muy completo y que puede ser francamente abrumador para muchas personas. Así que entonces vayamos del capítulo 4 al capítulo 5. Tú puedes leerlo completo cuando llegues a tu casa o en la semana. Y dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Ah, no, Pablo, claro, fácil imitar a Dios. Ay, sencillo, sí, claro. Yo salí un día y dije, voy a imitar a Dios, imito a Dios. Y la verdad es que no se trata de que sea algo que no valga la pena imitar a Dios. No es que no valga la pena esforzarse por imitar a Dios, estamos llamados a eso. Pero cuando leemos esto, imiten a Dios, algo dentro de nosotros dice, sí, como si fuese tan fácil, porque nosotros nos conocemos, porque tú te conoces a la perfección. Ahora bien, esto que estamos hablando es como el catálogo de Pablo para entregarnos a nosotros y decir, oye, tengo que estar pendiente aquí, yo quiero adquirir este producto, ¿sabes? ¿Y es posible que alguien logre algo así? Sería la pregunta. Y a primera vista pareciera que no. A primera vista parece que no, pero al final del mensaje te darás cuenta que sí. Porque vas a necesitar fuerzas para lograrlo. Necesitamos esfuerzo y eso es lo que hemos perdido en la última década. Esa capacidad de esforzarnos por obtener las cosas. ¿Cómo podemos hacerlo? Sería la gran pregunta. Y esto nos revela un enfoque de la vida que nos da los argumentos para tener éxito cuando intentamos vivir de acuerdo a los valores que se mencionan allí en esta carta. Entonces, vayamos ahora del versículo 1 al versículo 15. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. Oye, qué bonito, Pablo, qué bonito suena, pero ¿me lo puedes explicar un poco mejor? Y cuando tú veas un así que, lo que está haciendo el autor es conectar todo lo que ha dicho anteriormente. Entonces hay cosas importantes entre el capítulo 4, verso 1, hasta el Efesios 5, 15. Y él dice, así que, y conecta todo lo que necesitamos hacer y que debemos hacer. Pero luego hace una advertencia, tengan cuidado
Tengan cuidado, ¿por qué? Porque tener cuidado es caminar como seguidores de Cristo. Y eso no va a pasar en medio de la despreocupación. Ay, no, sí, yo vivo una vida despreocupada. Como vaya viniendo, vamos viendo y así yo voy en la vida. Así no ocurre. Necesitas intención, necesitas esfuerzo. No será fácil, requiere intención. Y dice, oye, si requiere intención, necesitas aprovechar al máximo cada momento. Y es lo que nos dice, aprovechen el máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Quiere decir que hay momentos inoportunos, que hay momentos donde te puedes tomar decisiones que no son correctas. Y si tú quieres aprovechar al máximo cada uno de esos momentos, vas a tener que poner mucha intencionalidad, porque si no te convertirás en alguien. Y luego nos dice cómo nos podemos convertir. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Si no le presto atención, vivo como un insensato y no conoceré la voluntad de Dios. ¿Y cuántas personas pueden andar en la vida sin conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida? Simplemente porque viven como insensatos, porque la vida se vive, es una sola y hay que vivirla así. Hay que aprovechar todos los momentos, pero para mi beneficio, para lo que quiero experimentar. Entonces la sabiduría se aleja de ellos y ellos no pueden ver la voluntad de Dios. Una voluntad de Dios que te marca el camino para que cada uno de nosotros pueda transitar. Quiero mostrártelo en otras versiones y voy a regresar de Efesios 5:15. Y dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. Y me voy a detener en estas tres expresiones. ¿Cómo evito vivir como necio? ¿Y cómo comienzo a vivir como sabio? Y de aquí nace la mejor de las preguntas. De aquí nace la mejor de las preguntas. Y la mejor de las preguntas es: ¿qué es sabio hacer? Y tú dices, ¿en serio, José, tanta vuelta para llegar a una pregunta tan sencilla? Es una pregunta sencilla, pero va a ser vital. Va a ser vital, porque normalmente las preguntas que nos hacemos no son las correctas. Cuando nos toca tomar una decisión, lo primero que hacemos es preguntarnos, ¿tiene algo de malo esto? Quiere decir que estamos dando por sentado que si no hay nada de malo, entonces debería estar bien. Entonces debería estar bien. Porque estamos en una dicotomía entre lo bueno y lo malo. Y así no es la vida. Así no es la vida. La vida se trata de sabiduría. Tú te puedes preguntar, mira, ¿y está bien o está mal que los cristianos tomen? ¿Es bueno o es malo? Y yo te digo, va a depender. Porque esa no es la pregunta correcta. La pregunta es, ¿qué tan sabio es que un cristiano tome? Tú dices, bueno, mira, así puede compartir con otros, pero ¿qué tal que esté compartiendo con personas que tienen problemas con la bebida? Y a veces le digo a muchos cristianos cuando me preguntan acerca de esto, mira, es que tú no conoces el corazón del otro, y si te conviertes en una piedra de tropiezo para que el otro diga, bueno, no, mira, sí podemos tomar, vamos a tomar, y esa persona se embriagó, y cuando se embriagó llegó a su casa, golpeó a su esposa, tuvieron algunos problemas matrimoniales, y ese matrimonio se va en declive. ¿A quién le queda la responsabilidad? Por eso pregunto, ¿es sabio? No es si es bueno o si es malo, sino si es sabio. La gente me pregunta, mire, ¿es sabio? ¿Es bueno o es malo quitar prestado? La pregunta no es si es bueno o si es malo, sino si es sabio. ¿Qué tan sabio es con tu liquidez? ¿Qué tan sabio es con lo que te ingresa? Porque muchos quitan prestado haciendo presunción del futuro. Y como hacen presunción del futuro, no, porque me va a entrar esto y me va a entrar aquello y por eso yo qué puedo. Y después cuando no entra se meten en tremendos problemas. ¿Has conocido personas que se convirtieron en intermediarios viendo dólares? Y en medio de eso se consiguieron con tremendo problema porque no tenían la liquidez para resolver. Pero se veía tan bueno, parecía que no era nada malo, yo no estaba haciendo nada malo. No, e incluso no le estaba ganando tanto. Simplemente era algo para mover mi economía. No te estoy hablando si era bueno o si era malo, sino qué consecuencias trajo por lo sabio que eras. Si tú no tenías cómo resolverle a alguien, entonces no te tenías que meter en ese paquete. El tema es que nosotros somos propensos a caer en los engaños, porque nos hacemos la pregunta si es bueno o si es malo. Mire, yo me puedo meter en una de estas cosas, ¿cómo es que le llaman? Piramidales. ¿Cómo es ese sistema Ponzi? ¿Eso es bueno o es malo?
La pregunta es si es sabio. ¿Cuántas personas no han caído en esos sistemas simplemente por creer que es bueno o malo? La pregunta es ¿sabio? ¿Es sabio que te arrastres a un montón de gente para construir todo un sistema que al final se va a caer? ¿Te das cuenta que va mucho más profundo? Es sencilla, es vital, pero también revela lo que hay en nuestro corazón. Y muchas veces lo que hay en nuestro corazón cuando tomamos decisiones es querer alcanzar algo sin tanto esfuerzo. Es querer conseguir algo para mi propio beneficio que pueda satisfacer mis propias necesidades. E incluso con los sistemas Ponzi, pero ¿es legal o ilegal? ¿Es falta de ética o es inmoral? Ahora, si no es ilegal, si no es falta de ética, si no es inmoral, entonces reúne las cualidades de una opción que puede dar resultados. Y cuando ves la historia y comienzas a investigar, te das cuenta que aunque no era ético, aunque pudiera ser ético, aunque pudiera ser moral, trajo consecuencias para muchas personas. Pero cuando pasó el tiempo se dieron cuenta que terminó siendo ilegal, que no terminó siendo tan ético. Y tú dices, oye, ¿por qué me metí? Miras por el retrovisor y dices, me lamento de aquel momento cuando perdí aquello porque quería. Vamos, nosotros utilizamos el filtro, si no dice, si no hay un no lo harás, entonces no hay riesgo. Algunos vivimos al borde del precipicio. ¿Hasta dónde puedo acercarme a la frontera de lo bueno o lo malo sin llegar a ser lo malo realmente? Y vivimos ahí en equilibrio, ¿sabes? ¿Hasta cuándo puedo acercarme al pecado sin llegar a pecar? No, pero yo solo le estoy escribiendo por WhatsApp. No vale, eso no va a pasar más de ahí. Yo tengo la fuerza de voluntad porque es que simplemente somos amigos. Nos texteamos, nos mandamos por WhatsApp, por Instagram, nos escribimos. Hasta las 2, 3 de la mañana, pero ya después a dormir. ¿Realmente eso es sabio? ¿Hasta dónde puedo llegar más allá de la línea divisoria sin sufrir las consecuencias? Esas son las preguntas que nos hacemos. ¿Tiene algo de malo? Esa no es la pregunta. La pregunta ¿es sabio hacerlo? ¿Qué tan sabio es la decisión que estoy tomando? El paso que estoy dando. Porque salimos inspirados de la serie pasada. Sí, hay que dar un paso clave. Vamos, hay que cruzar. Y luego hablábamos de que entonces teníamos que dar vueltas, persistencia, una fe persistente. Pero ahora necesitamos adquirir sabiduría, porque entonces vamos movilizados por la emoción, por la motivación y podemos perder la sabiduría. Entonces queremos entregarte sabiduría. Recuerda por un instante, y quiero que lo traigas a la mente, incluso te puedo dar tiempo, algunos segundos para que traigas a tu mente lo que más lamentas de tu pasado. Vamos, tráelo a la mente. ¿Lo tienes? Yo no vengo a juzgar tu pasado, no quiero, no es nuestro estilo. Nosotros te aceptamos tal cual como viniste. Solo que Dios no te quiere dejar tal cual como entraste, sino que quiere cambiarte. Entonces, fíjate, tomando ese pasado, tomando ese momento, tomando ese capítulo de tu vida, sí o no que quisieras regresar el tiempo para deshacerlo. Oye, ¿dónde está el botón de delete para borrar esta broma? ¿Alguien tiene corrector para quitar esto que mancha mi vida? Quisiéramos vivirlo de otra manera, ¿sí o no? Tú quisieras vivir ese momento de otra manera. Y algunos pudiéramos ser, no, porque para el que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Sí, está bien, pero es que Dios también lo pudo hacer de otra manera. Solo que usó eso que pasó para traerte al camino. Pero si no hubiese usado eso, hubiese usado otra cosa. Y algo que hubiese sido de mayor placer y satisfacción y no de vergüenza para tu vida. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que Dios quiere. ¿Cuál es esa decisión que desearías anular? Esa relación que tú quisieras vivir de manera distinta. Oye, yo veo por el retrovisor la relación con mis hijos y me estoy dando cuenta que no hay nada de malo en trabajar, que no hay nada de malo en hacer ejercicio, que no hay nada de malo en hacer inversiones, que no hay nada de malo en esto, pero no está siendo sabio porque no estoy pasando tiempo con ellos. Y me estoy distanciando y los veo por el retrovisor allá al final de la recta. ¿Te das cuenta que el trabajo no es malo?
Pero mucho tiempo dedicado al trabajo, unido con mucho tiempo dedicado al ejercicio, con mucho tiempo dedicado a atender a otros y no atender tu propia casa pudiera ser algo no tan sabio para tu vida. ¿Te das cuenta que alguna de las cosas que más lamentas, esas cosas que pudieras haber evitado, las hubieses podido incluso evitar si te hubieses hecho la pregunta más importante? La pregunta más importante, te hubiese librado de eso, porque te hubiese llevado a una práctica diferente, a tomar decisiones diferentes. Quiero mostrarte el verso 16, Efesios 5:16, en otra versión. Dios habla hoy. Aprovechen bien ese momento decisivo. Quiere decir que nos toca tomar decisiones. Está en tus manos tomar decisiones. Vas a estar en encrucijadas en la vida. El apóstol Pablo dice, porque los días son malos. El apóstol Pablo escribe en un mundo que estaba siendo influenciado por la diosa Diana de Éfeso. Un mundo donde habían tantas oportunidades para la gente decir, bueno, pero todo el mundo va al templo de la diosa Diana. ¿Qué hay de malo que yo vaya si todo el mundo lo hace? Él no vivía en un mundo neutral. Prácticamente el apóstol Pablo en ese momento estaba viviendo en el patio, pero ese patio de Éfeso estaba minado de caca por todos lados. Así que había que caminar con cuidado para no llenarse de caca. Tú y yo también vamos a salir y vamos a tener un campo minado. Por eso dice, oye, presten atención, tengan cuidado, caminen despacio, no se apresuren. Tomen las decisiones correctas porque si no, se van a terminar llenando de aquello que no se quieren ensuciar. Y el verso 17, en otra versión dice, no sean tontos. Ojo, esto no lo digo yo no escribí esa versión, no se sientan ofendidos por mí, sino traten de averiguar. Requiere investigación, requiere intención. Tú has visto las personas, los detectives que tienen que averiguar algo, que tienen que buscar los indicios de algo. Eso es lo que estamos llamados nosotros, a no vivir la vida como vaya viniendo, vamos viendo, sino a planificar, a averiguar, a indagar. Oye, ¿por qué yo estoy tomando las decisiones? ¿Por qué yo me siento motivado a hacer esto? ¿O por qué no me siento motivado a hacer aquello? Porque si no averiguamos qué es lo que Dios quiere que hagas, entonces harás cosas que no estarán alineadas a la voluntad de Dios. Entonces necesitamos averiguar qué es eso que Dios quiere que hagas. Necesitas averiguar qué es lo que Dios quiere que haga y eso requiere intención, requiere que tú hagas algo. Así que Pablo, aprovechando la gramática de sus tiempos, es como si se saliera de la página, sacara la mano, te tomara por el cuello y te levantara. ¡Ya! Esto no es un juego. ¡Ya! Hazte las preguntas correctas. Déjate de tanto juego, deja de fingir, deja de racionalizar. Haz la pregunta y acepta la respuesta, porque a veces nos hacemos la pregunta, ¿qué es sabio hacer? Tenemos la respuesta, pero no queremos aceptarla y empezamos a racionalizar, ¿sí o no? Y empezamos a traer algunas excusas. Bueno, pero no es tan malo. No, yo sé lo que tengo que hacer, pero tiene que haber algo, una vía, un atajo. Tiene que haber una puerta por la parte de atrás para yo entrarle. Si no, mira las leyes de este país. Si no, vamos, estamos en este trimestre donde muchos tienen empresas, donde muchos tienen marcas personales y necesitan pagar el impuesto sobre la renta. Te vas a hacer la pregunta, ¿qué es sabio hacer? Y encontrarás un montón de excusas para no hacer lo que tú sabes que tienes que hacer. Pablo está diciendo, si tú no averiguas cuál es la voluntad de Dios para tu vida, el Espíritu Santo de Dios no te puede guiar. El Espíritu Santo de Dios no te va a poder guiar porque no te va a guiar a un lugar donde Él no te pidió que fueras. Vamos, tú vas en un automóvil en la vida. Tú tienes tu propio automóvil, tú eres el conductor de tu vida. Lo que el apóstol Pablo te está diciendo es, ¿quieres llegar a tu destino, que es la voluntad de Dios? ¿Quieres llegar a ese destino? Entonces, no te duermas al volante. No te duermas al volante.
¿Qué pasa si alguien se duerme al volante? Si alguien va manejando y se duerme al volante, ¿qué pudiera pasar? Un accidente, y el accidente pudiera ser fatal. Pero ese accidente pudiera ser que involucre a una persona o que involucre a muchas personas. Así entonces nosotros vamos en la vida, conduciendo nuestra vida, tomando decisiones que involucran a una persona o a muchas personas. Podemos quitarle los sueños a alguien, matar los sueños de alguien por la decisión que tomamos. Podemos matarle incluso la posibilidad de que ese alguien piense en un futuro diferente. Pero ¿qué tal cuando lamentablemente pasó lo que pasó, tomamos la decisión incorrecta? Gracias a Dios nadie murió en el accidente, pero quedamos heridos todos. Y tomaste una decisión que dejó cicatrices, que dejó un dolor y esa cicatriz recuerda ese dolor constantemente. O que dejó algunas limitaciones, algunas imposibilidades para ti o para alguien. Padres que tomaron decisiones, yo me divorcio porque es que ya no me soporto tal y ya esto está aquí, vale. Pero que dejamos sin opciones o con opciones limitadas a la próxima generación, que muchas veces o no se quieren casar, o ya no creen en el matrimonio, o no quieren tener hijos. Porque el accidente fue tan fuerte que los que quedaron limitados. Entonces, ¿por qué dejar que las cosas vayan tan lejos? ¿Por qué no enfrentarnos ahora mismo a lo que tú sabes en tu corazón que tu Padre Celestial quiere que hagas? Y si no sabes lo que tu Padre Celestial quiere que hagas, entonces te toca averiguar su voluntad para tu vida. Y eso también requiere intención. ¿Por qué no hacerse la mejor de las preguntas en cada decisión a tomar en la vida? La mejor de las preguntas. ¿Qué es sabio hacer? La pregunta no es si tiene algo de bueno o algo de malo, sino ¿qué es sabio hacer? ¿Qué es sabio hacer? Y yo sé que se puede convertir en un verdadero fastidio para tu vida. Que puede ser, tú dices, ¿y para qué fui ese domingo a la iglesia? Ahora esa pregunta está aquí. Y yo le pido a Dios que esa pregunta esté aquí durante toda la semana, cada vez que te toque tomar una decisión, porque todos los días estamos tomando decisiones. Te inscribiste en el gimnasio y no te va a provocar ir. Y la pregunta va a venir, Señor, mande esa pregunta. ¿Qué es sabio hacer? ¿Que no vaya o que sí vaya? Y te va a provocar no leer la Biblia. Y tú te vas a poner ahí, la pregunta va a llegar, ¿qué es sabio hacer? ¿Leerla o no leerla? Y tú sabes que mientras preparaba el mensaje, yo estaba allí y me sentía colapsado. Y dije, voy a abrir un jueguito en el teléfono. Y justo cuando le di al icono, vino la pregunta, ¿qué es sabio hacer? Ay, sí, ya, se rezaron y me fue a orar. Porque esa es la actitud que tenemos, porque tú quieres ir al juego. Porque tú quieres ir a hacer y convencerte de que, tranquilo, son 5 minutos. 5 minutos en el juego despejará tu vida. Pero es que 5 minutos en la oración la pudiera despejar muchísimo más y te va a dar más sabiduría. Entonces empiezas a tomar decisiones diferentes. Tengo un diario donde anoto todas las noches lo que tengo que agradecer, lo que aprendí en el día, lo que pude haber hecho diferente. Y comento algunas cosas para orar y cerrar el día así. Y hay veces que el sueño me dice, pero vete a dormir, mañana lo haces. Y viene la pregunta, ¡puf! ¿Qué es sabio hacer? ¿Que te acuestes sin hacerlo o que lo hagas y demuestres disciplina? Y lo hago con sueño. Al día siguiente no entiendo lo que escribí, pero yo pasé mi tiempo. A donde te quiero llevar es que yo te entiendo. No creas que yo soy el superstar. A mí también me pasa y la pregunta viene y rodea mi mente. Y yo quiero que rodee tu mente en todo momento donde te toque tomar decisiones. Porque en lugar de tomar malas decisiones vas a comenzar a tomar buenas decisiones basado en los hábitos y en la voluntad de Dios. Y sí, puede ser un fastidio cuando te toque enderezar alguna mala decisión que tomaste, pero es mejor tomarla en el instante, es mejor hacerte la pregunta en el instante que mirar en el retrovisor cuando ya vayas muy adelante y tengas que regresar mucho más tiempo o que ya no haya chance de regresar.
Vamos, la próxima semana vamos a estar hablando de la mejor de las preguntas, pero vista desde 3 ángulos diferentes, para que arroje toda la sabiduría que tú necesitas y que nuestro corazón y nuestras decisiones necesitan. Así que la próxima vez que nos veamos, vamos a estar hablando de esta misma pregunta desde 3 ángulos diferentes. La pregunta que te hago hoy es: ¿estás preparado para hacerte la mejor de las preguntas y actuar en consecuencia a ella durante toda esta semana? Si tu respuesta es sí, entonces permíteme orar por ti para que el Espíritu Santo de Dios te la recuerde y te ayude a vivir toda esta semana. Y si dijiste que no, yo voy a orar para que el Espíritu te perturbe y te la haga. No, no es cierto. Qué malo, vale. Voy a orar para que Dios pueda preparar tu corazón y para que puedas tomar la sabiduría, abrazarla a tu cuello y caminar en la voluntad de Dios. Quiero orar para que tú uses la mejor de las preguntas, para que no te duermas al volante, para que saques la racionalización, para que saques la justificación, para que saques la negación o la minimización de tu vida, para que el Espíritu Santo te dé de su poder y te ayude a luchar contra aquello que quiere acabar con tu familia, con tu matrimonio, con tus hijos, con tu trabajo, con la excelencia, incluso con la iglesia, porque mucha gente, sí, hay que trabajar y no sé qué, y se apartan de la iglesia. Muy bonita la decisión que tomé, pero me apartó de algo mucho más poderoso, porque me permites tener un cable a tierra. ¿Sí me hago entender? Y a veces podemos echarle la culpa, es que el diablo... Y yo creo que el diablo existe, y yo creo que sí, que tenemos un enemigo, pero es más sutil de lo que tú crees. Es en las decisiones donde vas a ser tentado. Porque si tomas decisiones incorrectas, vivirás consecuencias y tu familia va a sufrir las consecuencias, tu matrimonio va a sufrir las consecuencias, tus hijos van a sufrir la consecuencia, en tu vida laboral verás las consecuencias. Por eso quiero orar. La pregunta es, ¿quisieras orar conmigo? ¿Me dejarías orar por ti? Si es así, entonces vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por hacer que la vida sea un poco más simple al hacernos la pregunta más importante. ¿Qué es sabio hacer? Queremos contar nuestros días de tal manera que nuestro corazón adquiera sabiduría. Ayúdanos a mirar los ejemplos de otros, la influencia de otros, para aprender de la experiencia de otros, pero también ayúdanos a ser intencionales en tomar las mejores decisiones, a que podamos utilizar la mejor de las preguntas y no dormirnos al volante. Hoy rechazamos la racionalización, la justificación, la negación, la minimización y pedimos que sea tu Espíritu Santo ayudándonos para luchar contra todo pensamiento que nos lleva a tomar malas decisiones que repercuten en consecuencias para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, incluso en mi vida de iglesia, en el trabajo, en mi excelencia. Señor, no permitas que la mediocridad venga a mi vida, no permitas que el divorcio, la ruptura familiar o el estancamiento laboral vengan a mi vida ni a la vida de mis hermanos, sino que tu Espíritu Santo nos ayude. Te pedimos que podamos vivir con esa pregunta en mente durante toda esta semana y que luego nos ayudes a profundizar un poco más. Gracias, mi Dios, porque estás con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Familia, gracias por permanecer hasta el final. Recuerda la mejor de las preguntas. ¿Qué es sabio hacer? Vaya y aplíquelo. Bye, bye.